Empezar con el Ayom Yom de hoy. Hoy durante el día fue 19 de Sivan. Y dice así, nos cuenta sobre el estudio, nos cuenta el Rebbe anterior, del estudio del Rebbe Tzemach Tzedek con su hijo, o sea, el abuelo del Rebbe anterior, el Rebbe Maharash. En el mes de Marjejuan del año 5613, en 1852, el Rebbe Tzemach Tzedek fijó, además de sus estudios regulares, un periodo de estudio regular diario de 2 horas y media con el Rebbe, con su séptimo hijo, que era el Rebbe Shmuel, el que después pasó a ser el Rebbe Maharash. En invierno a partir de las 10 de la noche y en verano desde las 4 de la madrugada. Durante 2 años estudiaron Kabbalah con la interpretación del Hasidut. Después de este periodo, hasta Elul de 5616, 1856, cuando se interrumpió este estudio, estudiaron libros de filosofía, Rabbi Saadia Gaon, Moré Nebuchim y Karim Kuzari, de acuerdo a las enseñanzas hasídicas. ¿No? Cómo tiene que ser la preparación de todo Yehudí, y en particular de un Rebbe, ¿no? No se llega a Rebbe solamente tocado por la varita mágica, sino se llega a Rebbe por méritos, por conocimientos, por lo que Hashem por ahí le reconoce de lo que él está preparado. Justamente se me ocurre agregar, ¿qué tal, Eduardo? Cuando el Rebbe asumió como Rebbe, aceptó el liderazgo, el Rebbe dijo claramente, no piensen de que como tienen a un Rebbe, tienen al yerno del Rebbe anterior, o sea, un yerno de un Rebbe, que era él, no piensen que con eso ya está todo hecho. Lo que tienen que hacer es, acá el trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Y el Rebbe siempre, si bien él tomó la posta y asumió sobre sí el liderazgo, marcó el camino, pero siempre todo es acompañado por los Hasidim. No acompañado en el sentido de estar con él, sino trabajar a la par del Rebbe. Bueno, hay un tema que vamos a tocar hoy que tiene que ver con lo que se llama Bejirá, elección. ¿Qué es la elección? La persona siempre está pensando, ¿qué elijo? Y cuando uno elige algo, piensa, ¿habré elegido bien? ¿Habré elegido mal? A veces con el tiempo no se da cuenta. A veces uno con el tiempo hizo cosas, pero dice, si en vez de hacerlo de esta manera, lo hubiese hecho de la otra manera, por ahí estaría mejor. Sobre eso vamos a hablar ahora, y especialmente cómo podemos saber si estamos por el camino bueno o Hasbe Shalom no, si elegimos lo correcto. Y vamos a mirar la parshá de la semana. La parshá de la semana habla sobre Adlakata Menorá, el encendido de la menorá, como hablamos los otros días. Pero no dice que Shetadlik, le dice a Aarón o a Moshe, que Shetadlik esta menorá, cuando enciendas la menorá, sino dice Behalotja esta menorá, cuando eleves a la menorá, al candelabro. ¿Por qué dice cuando eleves? Hay una explicación que dice que para cuando Aarón subía para encender las nerot, digamos que el candelabro medía más o menos 1,5 metros. Entonces dice que Aarón subía una escalerita, o 3 escalones, y sobre los escalones se paraba y podía encender, o de esa manera encendía las neirot, las velas, o las lámparas, las luminarias. En otras palabras, se tenía que elevar para encender las luminarias. Pero eso también tenemos que entender. ¿Por qué tenía que elevarse?
y si era un Cohen que era un tipo alto, ¿no es cierto? Porque también hay una explicación que dice que, no sé si prestaron atención, en las distintas vestimentas que tenía el Cohen Gadol, una de las vestimentas, la Torá lo llama vestimenta, era el tzitz. El tzitz era una placa frontal que la tenía acá sobre la frente, que decía Kodesh la Hashem, santo para Hashem. Entonces, como las velas no podían estar más alto de donde dice, de donde está el tzitz, donde está esta placa, entonces por eso tenía que elevarse. Pero si era un Cohen alto, entonces ¿qué necesidad tenía de subir las escaleras? A mí Entonces, no me en mire, realidad, ¿cómo? a mí no me mire, no soy alto. No, vos no, pero podía haber Kohanim altos. Entonces la pregunta sigue. En realidad, la respuesta es sencilla, la respuesta general, no la respuesta en particular. La respuesta general es que cada detalle de la Torá es una enseñanza para nuestra vida. Cada detalle. Entonces, el hecho que Aarón tenía 3 escaloncitos, tenía que subir a la menorá para encenderla, entonces aprendemos que acá hay algo que tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? O sea, que aprender de elevar las velas, quiere decir que los Kohanim y los Leviim, que eran aquellos que hacían el servicio en el templo, y no solamente lo hacían, sino que enseñaban al resto del pueblo. Cuando uno enseña, tiene que elevar al que enseña. Hay que elevar al pueblo. Pero antes de seguir con este tema, vamos a analizar algo que hablamos un poquito la semana pasada, pero vamos a recordarlo ahora. Una vez que termina, digamos, toda la primera parte de la parshá, un poquito más, ahí habla que vino toda una parte del pueblo y se le quejó a Moshe Rabbeinu, ¿por qué? Porque dijo que ya estamos cansados con la comida que nos estás dando, queremos carne. ¿Está bien? Hay gobiernos que prometen carne. Estos querían carne. Entonces, viene Moshe y le dice a Hashem, ya no puedo más con el pueblo. Ya no doy más. Ya no lo puedo soportar, ya no los aguanto más. Yo no puedo solo soportarlos a ellos. Y Hashem le contestó, no podés, no te hagas problema. Vas a compartir con 70 ancianos. Si van a leer la parshá la semana, van a ver ahí todo lo que está traído ahí, que algunos profetizaron, etc. Vas a compartir. Y acá viene la gran pregunta. Moshe Rabbeinu, porque hubo unos tipos que vinieron que se quejaron y dijeron, queremos carne, eso lo sacó, eso lo superó, digamos, ya no los aguantó más. La persona, o sea, el Moshe Rabbeinu que lo sacó de Egipto y que se bancó al faraón y que se bancó las plagas y al pueblo y se lo cargó todo al hombro y se aguantó cuando estaban por cruzar el mar a los distintos Yehudim que venían a quejarse, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Moshe le dijo, ustedes quédense tranquilos, Hashem va a luchar por nosotros y le dio para adelante, cruzaron el mar y subió al Ar Sinai, al monte Sinaí, les trajo la Torá, les dio absolutamente todo. Y más aún, después de estar 40 días sin comer y sin tomar, dedicado a las tablas de la ley, a aprender la Torá con todos los significados, baja y el pueblo está haciendo el Eigel, está haciendo el becerro de oro. Ese era un momento de inflexión. Ese era un momento donde Moshe podía haber dicho, bueno, hasta acá yo llegué, basta. Pero no, Moshe
cuando Dios le dice a Moshe, ¿sabes qué? Mira, te voy a agarrar a vos y a tus hijos, y ustedes van a seguir el linaje, y a los demás lo voy a matar. Moshe se antepone ante Hashem y le dice, Hashem, si vos haces esto, le dice, Meheini nami sifreja, borrame de tu libro, borrame, yo no quiero estar, no solamente no quiero estar. Y ahí fue cuando pidió por el pueblo y Hashem perdonó al pueblo y después se construyó el Mishkan, eso vino, bajó con las segundas tablas, construyó el Mishkan, bueno, etcétera, etcétera. Y ahora viene Moshe y Moshe dice, Daloi, se dice en ruso, Daloi quiere decir basta, ¿no es cierto? Genug, maspik, anaf, en todos los idiomas. Ya no puedo seguir más. ¿Cómo puedo seguir con esto? ¿Qué fue lo que quebró a Moshe? Esa es la palabra. Moshe se sintió quebrado. Y más aún, si miramos lo que ellos comían, ellos no es que estaban comiendo, le daban una sobras, restos para comer. Ellos comían el man, que el man tenía todo, casi todos los sabores. Y lo tenían servido, no tenían que ir a trabajar. Caía todos los días menos Shabbat, pero el viernes tenían una doble porción. Era algo maravilloso. El agua le caía, los acompañaba, las nubes de honor les allanaban los caminos, le arreglaban la ropa. Entonces, ¿cómo puede ser que esto, que vino un grupo y le dijo a Moshe, queremos carne, esto fue lo que lo quebró? Bueno, entonces tenemos que decir que hay algo que se llama Bejirá. Bejirá es elección. Elegir, no es, por ejemplo, los animales. Los animales no tienen elección. Los animales tienen teba. Los animales tienen instinto, naturaleza. El instinto los lleva, tienen hambre, van y comen. Los herbívoros comen los patos, los carnívoros van y se comen a otros animales. Eso es la naturaleza. Hoy se lo llama el equilibrio ecológico, que unos animales se comen a los otros. Cuando estuve en el sur, por ejemplo, me acuerdo, estuve en la zona de Península de Valdés, Puerto Madryn, ahí nos explicaron que había una época que protegían a los lobos marinos, que no vengan las orcas y no se los coman. Y después había una superpoblación de lobos marinos. Hay un equilibrio ecológico. La orca no es mala, la orca come. ¿Qué come? Come lobo marino. El lobo marino se comerá un pececito más chico. Así es, el más grande se come el más chico. Elegir quiere decir, el humano no es así, la persona no es así. Elegir quiere decir que tenemos la fuerza, la posibilidad de elección. Y cuando elegimos algo es para crecer. La persona no elige para estar peor, sino tiene que elegir, para eso tenemos Hegel, tenemos intelecto, tenemos que elegir para estar mejor, para transformar nuestras midot, nuestras cualidades, nuestras emociones, y para transformar todas las cosas que no son buenas. Todos tenemos de repente cualidades que no son muy buenas, o que no son buenas del todo, por lo que sea. A veces por la casa que uno viene, por las compañías, o porque uno es, qué sé yo, hay tipos que son más tranquilitos, hay tipos que son, perdón la expresión, son más calentones. Entonces, y reaccionan en consecuencia. Pero uno tiene a medida que va creciendo, tiene la posibilidad de cambiar, de transformarse, de elegir. Viktor Frankl, escuchaban hablar de Viktor Frankl, que era un psiquiatra, si no me equivoco, ¿no? Que estuvo era austríaco. Creo que él
él hacía logoterapia o algo por el estilo, dijo que después del Holocausto, que las mismas personas, o sea, el mismo ser humano que pudo crear, fabricar las cámaras de gas, lo aleino y Yemach Shemam, son los mismos seres humanos, la misma raza, que entraban a la cámara de gas y morían con el Shema Israel en la boca. O sea, cada uno puede elegir y la elección es para elevarse, para estar mejor. Y la elección es, la vida es para estar mejor. Tenemos que elegir para estar mejor. O Hasbe Shalom, lo contrario. Y acá viene una pregunta, y la persona tiene que preguntarse permanentemente, cada día, ¿en qué estoy mejor hoy que ayer? Cada mes, cuando termina el mes, hoy estoy mejor que el mes pasado. Cuando termina el año, hoy estoy mejor que el año pasado. Si uno agarra a un chico de 5 años o un chico de 10 años y lo va a mirar después de 5 años, después de 10 años, cuando tenga 10 o cuando tenga 20, cuando tenga 15 o 20, va a ver que cambió de punta a punta. Un chico de 5 años es un chico de 5 años, un chico de 10 ya es otra cosa totalmente distinta. Y un chico de 20, un muchacho es lo mismo, cambió totalmente. Pero cuando agarramos a una persona, agarramos a alguien de 20 y lo vamos a ver 5 años después, está más o menos igual. Y a medida que crecemos, más, no sé, no quiero decir estamos achatados, pero los cambios no son tan pronunciados como cuando éramos jóvenes o más chicos. Entonces la respuesta es que uno se tiene que preguntar permanentemente, ¿estoy mejor? ¿Elegí bien? ¿Estoy eligiendo bien? Y para eso tenemos que saber aparte de todo esto, tenemos que saber que la persona tiene que cambiar. Pero por un lado tenemos el Nefesh Abamit, tenemos el alma animal. El alma animal es la tendencia que nos lleva a elegir lo que no es bueno, lo que levanta nuestro ego, levanta nuestra vanidad y hace que las elecciones que hacemos, estén basadas en cuestiones personales y no en lo mejor. Y una buena elección es, a veces uno tiene que saber elegir, aunque sepa que va a ser duro, que va a ser difícil, que no va a ser lo más fácil, pero uno tiene que saber elegir. Especialmente los Yehudim tenemos que saber elegir. ¿Podemos esto o no podemos esto? Y a veces es más fácil lo que no podemos. Pero ahí es donde tenemos que sobreponernos y hacer y tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser pequeñas. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo de Caín y Abel. Caín y Abel, los dos primeros chicos que nacieron en la historia de la humanidad, nos cuenta la Torá, que los dos trajeron una ofrenda para Hashem. Abel trajo de las cosas más lindas, de lo mejor que tenía. Caín trajo de las obras, de lo que había. Entonces Hashem se le acerca a Caín y le dice, antes que lo mate a Abel, le dice, escúchame, si vos querés ser bueno, está la posibilidad de vos ser bueno, y si no, vas a terminar mal. Y así fue que después lo mató a Abel y como sigue contando la historia. O sea, ya del principio vemos que las cosas son así. Entonces la persona tiene que saber que, como explica el Hasidut, una pequeña buena decisión hace que no se caiga. Una buena decisión hace que no nos caigamos. Y también tenemos que entender algo. ¿Qué pasa si no tomamos una buena decisión? ¿Qué pasa si no crecemos? Si decimos, bueno, no, yo quiero mantenerme, estoy contento como estoy. ¿Existe eso? No existe eso. El que dice estoy contento se empieza a caer. Es como cuando alguien está subiendo una montaña. En la mitad de la montaña, si para,
le va a costar una fortuna, un montón. Le va a costar seguir subiendo. Al contrario, va a empezar a caerse. Porque el ser humano tiene que estar permanentemente creciendo. Fíjense, si una persona, por ejemplo, quiere levantar algo que no es pesado, algo, digamos, de 3 kilos, 5 kilos, 6 kilos, eso cualquier persona que está sana puede levantarlo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ve que no lo puede levantar? ¿Qué decimos? ¿No lo puedo levantar porque es muy pesado o porque yo no tengo fuerza? No estamos hablando de alguien que está débil, que tiene un problema de columna o lo que sea y no lo puede hacer. Estamos hablando de una persona sana. Si no lo puede levantar, ¿es porque el objeto es pesado o porque uno no le pone la fuerza que tiene que ponerla? Y este es el punto. El punto es que la persona permanentemente tiene que saber que tiene que crecer. Y cuando uno enseña, cuando uno es un moré, un mejanech, se dice en hebreo, un educador, o un padre, un abuelo, quiere ser un ejemplo, un rabino, ni que hablar, que tiene que hacer esto. Tiene que pensar también en mejorar, porque si uno se eleva, entonces los que vienen atrás se van a elevar junto con él. Pero si él empieza a caer, ¿qué va a pasar con nosotros? Y esto tenemos que preguntarnos permanentemente. Contaba un rabino, que es un hecho verídico, ¿no? Que se acuerda que en Kitá Dalet, cuando estaba en cuarto grado, se encontró con vamos a empezar de otro lado. Se encontró después de, qué sé yo, después que terminaron la escuela primaria, aquellos 15, 20 años después, se encontró con un compañero de cuarto grado. Y a él le quedó grabado, a este rabino, le quedó grabado que cuando estaban ahí en cuarto grado, una vez la maestra lo pescó con una notita, y en la notita parece que había malas palabras o cosas feas, y la maestra lo mató, le dio con un caño todas las cosas que le dijo. Lo menos que le dijo que es lindo y que bueno. Después de como 15 o 20 años se encuentra con el alumno, con el amigo, perdón, de cuarto grado, y empezó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Otro? Como cuando nos encontramos con un viejo amigo o un viejo compañero. Y el amigo le dice, todavía me acuerdo cuando la maestra me gritó ese día. Y todavía, cada vez que me acuerdo de esto, siento la bronca que tuve en ese momento y la sigo teniendo, le dice. ¿Y querés saber una cosa? Lo peor de todo es que esa nota no la había escrito yo. La había escrito otro. Pero alguien delató y dijo que yo lo había escrito. Todavía siento eso. ¿Y está bien o no está bien que uno sienta eso? Este es el poder de la elección. Uno puede elegir, bueno, hay cosas que hay que dejarlas por atrás. Discutí con uno, me peleé con uno, o discusiones que hay entre los hijos, de los hermanos, lo aleino, con la esposa, con los padres. Si uno permanentemente se va acordando de esto, entonces esto le revuelve las quisques. El enojo, no quiero decir la furia, pero el enojo lo tiene mal. Y la persona tiene que saber elegir, que tiene que estar un paso más arriba. Y esto es lo que pasó con Moshe. ¿Por qué Moshe en el pecado del becerro de oro, él le puso todas las ganas y convenció a Hashem que perdone al pueblo? Y acá le dice a Hashem, se quebró acá porque le vino a pedir un poco de carne, se vino abajo. Es por la perspectiva que fue.
Cuando pasó lo del becerro de oro, por supuesto que los Yehudim o los que lo hicieron no se comportaron bien, pero ellos tenían un objetivo en la vida, ellos querían crecer, ellos querían tener un Hashem, querían tener un Dios, se equivocaron, agarraron al Dios equivocado, no tuvieron paciencia a esperarlo a Moshe con todo lo que se venía, como cuenta la historia y como cuentan los comentaristas. Pero ellos querían seguir creciendo. Ellos querían tener un Dios y veían que no lo tenían, buscaron otro Dios como eran aquellas épocas. Nosotros por ahí hoy en día, por ahí no nos cuesta mucho entender, pero en aquella época el bichito de la idolatría picaba muy fuerte en el ser humano y en los Yehudim también. Acá en el caso de estos que se quejaron por la carne, se quejaron por algo vano, por algo sin sentido. Queremos carne, venir a hacer toda una patota, hacer todo un piquete porque quieren comer carne. Cuando tenían comida, cuando tenían todo, no tenía sentido. No era un motivo valedero para decir, Moshe, cuando uno va a pedir algo, cuando uno va a hablar con el jefe, le va a pedir un aumento y le dice, merezco un aumento, un ajuste, porque mira lo que estoy haciendo y tengo proyectos y tengo cosas. Pero uno no le va a ir a pedir un aumento al jefe cuando por ahí se pasa el día sin hacer nada. ¿Está bien? O le va a decir al jefe, la verdad, quiero un aumento, pero quiero trabajar menos. ¿Está bien? Como está pasando con acá en Capital con lo del subte, que quieren aumento, pero quieren trabajar menos. Bueno, no quiero politizar esto, pero es simplemente para que se entienda el ejemplo. Y esto es lo que vio Moshe. Pero Hashem no lo aceptó. Hashem le dijo, no podés, te voy a poner 70 ancianos que estén con vos. Pero ¿sabes qué? No creas que yo a ellos les voy a dar fuerzas extra para que herramientas extra para que vos estés mejor. No va a ser así. Lo que voy a hacer es voy a agarrar de tus fuerzas, de tu espíritu y lo voy a dividir entre todos. Parte de lo tuyo se lo voy a dar a ellos. En otras palabras, uno cuando ve que se está quebrando, tiene que ver cómo puedo seguir subiendo. Que por ahí estoy cayendo, estoy bajando. Uno tiene que pensar cómo hago para crecer y de esa forma no se va a caer, no se va a quebrar. Y una de las cuestiones más difíciles que tenemos hoy en día es la presión. Uno dice, o algunos lo llaman el estrés, no sé, José seguramente va a poder explicarlo mejor, pero en hebreo se dice lahatz, la presión de esto, la presión del otro. Y la persona, ¿cómo se sale de eso? Pueden hacer una consulta a José Ayósale, hacen un viajecito a Neuquén y él les va a dar unos buenos consejos. Pero lo que aprendemos de la Torá es crecer, buscar nuevos proyectos, seguir para arriba, para adelante. Y esto nos va a aliviar de aquellas cosas que nos presionan, nos quieren tirar abajo. Ayer ya nos despedimos con un Shabbat Shalom. No sé por qué, pero bueno, siempre se puede decir Shabbat Shalom. Y como cuando decimos el Shish el Yom, el día de la semana, decimos Ayom Yom, o dijimos Ayom Yom Hamishi Be Shabbat, es el quinto día del Shabbat. Bueno, todos los días nos preparamos para el Shabbat. Así que, bueno, nos vemos si Dios quiere, que tengan un Shabbat Shalom.